Empezamos entonces dándole gracias al Señor por esta mañana, por este día especial, por lo que Él tiene para nosotros, por lo que Él trajo, por lo que Él va a hacer todavía. Dios es bueno y Dios es fiel. Señor, te damos gracias por este día, por poder estar juntos. Hoy la iglesia reunida a la distancia, Señor, confluyendo en un mismo punto, en el punto de la fe y de la celebración para darte gloria. Toda la gloria y todas las gracias, Señor, por la manifestación de tu obra. Señor, gracias por la victoria, gracias por la cobertura, gracias por la bendición, gracias por tu sacrificio, por tu muerte y por tu resurrección. Señor, tomamos el beneficio de la cruz, tomamos el pacto de vida nueva, tomamos, Señor, el beneficio en sanidad, en salvación, tomamos el beneficio, Señor, en cobertura y en restauración. En el nombre de Jesús, Señor, se abren los caminos en este día para avanzar conforme tu plan y propósito con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, se quitan los obstáculos, las puertas cerradas se abren, las ligaduras se desatan, las cadenas se rompen, Señor, y en el nombre de Jesucristo avanzamos en victoria para tomar lo que tenés para nosotros. Hoy, Señor, recordando, hoy, Señor, declarando, hoy, Señor, reviviendo tu resurrección. Esa obra, Señor, que cambió los cielos, cambió los aires, cambió la tierra, cambió la humanidad toda, Señor, a través de la cual no solamente nos diste vida, sino demostraste tu gran poder. Señor, en el nombre de Jesús, aún los incrédulos tuvieron que reconocer lo que había pasado en esa mañana. Aún, Señor, los que no te conocían en el tiempo tuvieron que aceptar una tremenda obra milagrosa, Señor. Aún hasta el día de hoy siguen existiendo las pruebas, sigue existiendo la confirmación de esa obra que hiciste aquella mañana en Jerusalén y que impacta hoy nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, te pedimos que nos cubras, que tu manto esté con nosotros, que descienda tu manto con poder, que tu mano cubra nuestras vidas, que tu espíritu nos rodee. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos libertad, declaramos victoria, declaramos, Señor, bendición, declaramos, Señor, prosperidad, declaramos provisión. Padre, en el nombre de Jesús, cancelamos toda oposición de las tinieblas, lo que se quiera levantar aún hoy en contra de la iglesia, todo intento, Señor, del mal de atacar a los hijos de Dios, lo rechazamos y cancelamos en el nombre de Jesús, sabiendo y declarando que no tiene autoridad, que no tiene lugar, ni parte, ni derecho, ni memoria, que el diablo fue derrotado, fue vencido y fue expuesto en la cruz, que en ella misma fue clavado el acta de los decretos por el cual ya no tiene poder y autoridad contra la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tus ángeles levanten vallados de sangre, muros de fuego a nuestro alrededor, Señor, contra todo ataque que quiera venir en contra. Nos levantamos contra todo espíritu de condenación, de muerte, de mentira, de fracaso, de mediocridad, de incredulidad, de frialdad. Y en el nombre de Jesús, Señor, nos levantamos en victoria con poder, declarando tu nombre, declarando tu victoria, manifestando tu presencia, avanzando para mostrar, Señor, que hay vida y hay vida nueva en Jesús. Te damos a vos, Señor, toda la gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Buen día, Edith. Amén. ¿Quién más está por acá? Nazarena, buen día. Dios es bueno, Dios es fiel y vamos a compartir la lectura del día de hoy. Wow, estamos pasando el promedio. 93 personas conectadas. ¿Será que habrá que hacer cultos de mañana entonces solamente? 93 personas conectadas. Gloria a Dios por eso. Vamos a la lectura de los acontecimientos de esa mañana que dieron lugar en la historia al registro de la resurrección. Empezamos leyendo Marcos capítulo 16, versículo 1 en adelante, y a medida que vamos leyendo vamos compartiendo, reviviendo y comentando algunas de las cosas que el Señor tiene hoy para nosotros, que Él nos trajo. Dios te bendiga, Lucas. No veo bien el icono, creo que sos Lucas Ferreira. Si es así, un abrazo a la distancia. Gracias por compartir con nosotros. Y si no es así, también gracias por estar con nosotros. Qué bueno que ahora sí ya te veo. Qué bueno que estés acá también. Marcos capítulo 16, versículo 1 en adelante. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo del Señor.
Y muy de mañana, el primer día de la semana, domingo es el primer día de la semana, en el calendario usted puede ver que hoy es el primer día de la semana, por eso se denomina el Día del Señor y por eso es el día en que recordamos la obra salvífica, un nombre muy teológico, la obra de salvación que el Señor hizo. ¿Usted sabía que el día domingo se llama domingo porque significa en latín Día del Señor? Este es el Día del Señor. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Iban dos mujeres con un propósito, iban dos mujeres con un llamado, con una carga en su corazón. Podemos decir incluso, iban dos mujeres con un ministerio. Lo que tenían que hacer en esa mañana era ungir el cuerpo del Señor, porque Jesús muere en la tarde de un viernes. A partir de las 6:30 de la tarde del día viernes ya no se podía tener actividad porque estaba prohibido por la ley judía que al caer de la tarde del viernes es donde comienza el Shabbat, el día de reposo, ya no se podía hacer ningún tipo de trabajo. Por lo tanto, el cuerpo rápidamente se preparó, así rápidamente se puso su mortaja, se dejó en el sepulcro, esperando para el domingo poder ir a prepararlo. ¿Cómo se preparaba ese cuerpo? Unciones, aceites aromáticos, perfumes, para que ese cuerpo estuviera en buena condición en su aspecto, por lo menos, mientras avanzaba el proceso natural de la muerte, el proceso de la descomposición. Iban ellas a cumplir este trabajo, una obligación moral, una obligación emocional. Era su maestro, era su señor, era su amigo, tenían que terminar esa tarea. Por lo tanto, tenía una preocupación en su corazón. ¿Cómo vamos a poder nosotras solas correr la piedra de la tumba? ¿Cómo vamos a poder nosotras solas avanzar y entrar si nadie nos acompaña? El pueblo, los discípulos, los seguidores de Jesús se habían desperdigado, habían desaparecido. Fue tanto el impacto en lo emocional con el haber apresado a Jesús, con la captura de Jesús y luego la crucifixión, fue tanto que había frustración, había preocupación, había desánimo, volvió cada uno a sus tareas, se fueron por ahí. Lo que nos pasa cuando tenemos una meta puesta, ¿no? Cuando tenés una idea, estás orando por algo, estás pidiendo algo a Dios, estás creyendo en Dios y ves que la cosa no avanza. Como decíamos anoche, de golpe todo está en silencio. De golpe todo permanece quieto. De golpe no estás viendo la respuesta. Pero cuando no ves la respuesta, decíamos ayer, Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando, la mano de Dios sigue moviendo, la presencia de Dios se sigue manifestando. Cree en lo que Él va a hacer, aunque en el momento no lo estés viendo. Ellas avanzaron igual, o sea, no las detuvo. El hecho de que no supieran cómo iban a hacer no los detuvo en el propósito de lo que tenían que cumplir. Que tu propósito esté por delante de las condiciones. Que tu propósito esté por delante de las consecuencias. Que no haya situación a tu alrededor que impida que avances a cumplir lo que Dios puso en tu corazón. Que tu propósito sea más fuerte aún que tu propia vida. El propósito es trascendente. Cuando vos entendés lo que tenés que hacer, eso se convierte en la motivación de tu vida, en el motor de tu vida, en lo que te empuja a seguir. Que nada impida que cumplas lo que Dios puso en tu corazón, que nadie impida que insistas en lo que le estás pidiendo al Señor. Recordá que las promesas del Señor, hola Eduardo, Dios te bendiga. Recordá que dice la palabra en Primera de Corintios, que todas las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén, por medio nuestro, para la gloria del Señor, a través nuestro, a través de nuestra fe, a través de nuestra actitud, a través de nuestro accionar, a través de nuestra determinación, es que alcanzamos el cumplimiento de las promesas. Me viene a la memoria la historia de Daniel, cuando estaba todavía en cautividad en Babilonia. Estaba orando por la situación en que vivía. Era el pueblo de Dios que se había alejado de Dios por pecado, por rebelión. Dios había soltado la mano de su pueblo muchos años antes de este momento y estaba viviendo en cautividad, estaba viviendo en esclavitud. Había un pueblo que los dominaba, los babilonios y los persas en dos etapas distintas. Estaban viviendo sin identidad y Daniel se planta delante del Señor orando para que Él envíe liberación. Orando, diciéndole, lo que hace Daniel es recordarle las profecías al Señor. Se había cumplido el tiempo, a su entender ya habían pasado los 70 años de cautividad necesarios, se había cumplido ese tiempo y va a reclamar delante del Señor. Dice, Señor, yo vengo delante tuyo, pongo sobre mis lomos el pueblo, te pido perdón por el pecado del pueblo, Señor, envía salvación. Y nada pasó.
Y no solamente que nada pasó, sino que encima, porque él estaba orando, se levantó persecución contra Daniel. Porque él estaba orando, quisieron apresar a Daniel, quisieron darle muerte a Daniel, porque había un edicto que prohibía orar a otro que no fuere al rey de Babilonia. Pero él se mantuvo firme en su propósito. Y en un momento determinado, cuando llega el cumplimiento, el ángel le dice a Daniel: Daniel, que sos bien apreciado en el cielo, desde el día que empezaste a orar, fue enviada la respuesta para tu petición. Iglesia, desde el día que empezaste a pedir, fue enviada la respuesta para tu petición. Pero dice, en el cielo, un ángel opositor, un arcángel opositor, se opuso y se entabló una guerra en los aires, y dice que el arcángel Miguel estuvo peleando ahí durante, ya no recuerdo cuánto tiempo, pero durante muchos días. 21 días, me dice la pastora, gracias porque tengo acá el apuntamiento de la pastora. Durante 3 semanas, 21 días estuvieron peleando, y después de los 21 días llega la respuesta en forma material. Una respuesta que ya estaba desde el día 1. Tu bendición ya está, tu salvación ya está, la respuesta ya está, la promesa ya está. Esta noche iba a decir, cuando terminamos este tiempo que compartimos hacia el final, cuando hagamos la declaración, lo que vamos a hacer es decir, esto ya está hecho, porque Jesús ya resucitó, y Jesús había resucitado en el Espíritu antes incluso de haber muerto. La promesa ya estaba cumplida, la profecía ya estaba dada, ya se había dicho y él ya sabía lo que iba a suceder. Lo que vamos a hacer entonces con vos también es declarar que tu milagro ya está, que la respuesta ya está, que la bendición ya viene. Todo esto contándote que ellas estaban preocupadas. ¿Sabes lo que me falta leer todavía? Vamos a llegar hasta la tarde para la reunión de jóvenes, me parece. Pero cuando miraron, versículo 4, Marcos 16, 4, cuando miraron la piedra, se encontraron que la piedra ya se había movido. En Dios tengo todo, me parece que sé quién sos, sí, ya sé quién sos, Dios te bendiga. Qué bueno que nos acompaña ahí esa página tan conocida. Gracias por estar con nosotros. Vero Olivera, tanto tiempo, Dios te bendiga también. Cuando miraron se encontraron con la piedra removida. Toda tu preocupación, todo tu temor, toda tu dificultad, toda tu frustración, toda tu angustia, todo tu desánimo por lo que no estabas viendo y lo que no estaba pasando, cuando llegaste al lugar ya estaba resuelto. No solamente que la promesa ya está, no solamente que la respuesta ya está, sino que Dios ya lo hizo. Mientras vos estabas preocupado, Dios ya lo había hecho. Mientras vos estás afligido, Dios ya lo hizo. No lo ves hasta que llegues. Por eso nunca te detengas. Seguí caminando. No te preocupes. Ocúpate. No te preocupes. Avanzá. No te preocupes. Montate en el propósito de Dios sobre tu vida y avanzá porque la bendición ya está, la respuesta ya está. Qué bueno también, tener en cuenta esta palabra, Jesús, Dios mismo, tuvo en cuenta la aflicción de esas mujeres. Tuvo en cuenta la preocupación de esas mujeres. Dios está atento a tu aflicción, a tu preocupación y también a tu temor. Versículo 5, cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Él no está aquí. Y decían antiguamente, aleluya, Él ha resucitado, Cristo ha resucitado. Él resucitó, ya no está en el lugar de los muertos, está ahora en el lugar de los vivos. Todo lo que tuvo que hacer Jesús en el lugar de los muertos, te lo decía ayer, constituyó la iglesia, capacitó la iglesia, formó la iglesia, repartió dones, declaró la victoria, trajo consigo a los que habían muerto esperando la salvación, empezó a levantar un camino, a dirigir un camino hacia el cielo. Y en todo ese trabajo se tomó el momento para hacer correr la piedra. Y no solamente eso, se tomó momentos también para hablar con sus discípulos, con su gente, para tocar los corazones preocupados, para aquellos que estaban todavía ahí en medio del camino sin saber qué hacer. Jesús se tomó el momento. Escucha esto. Él acababa de hacer la obra en la muerte y tenía que ir a presentarse delante de Dios Padre. Tenía que ir a llevar su cuerpo, su vida glorificada, presentando sacrificio. El sacrificio debía subir a Dios. Tenía que presentar el sacrificio delante del Señor, del Padre. Y después manifestarse.
se tomó un trabajo. Y ahora vamos enseguida nomás a leer esa parte. Versículo 7, pero vayan, díganle a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea, allí le verán, así como se los dijo. Juan capítulo 20, versículo 14. Cuando había dicho esto, amén, 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 así es, sí, amén. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hombre que cuidaba el huerto, el cementerio, las tumbas estaban en un huerto, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Afligida estaba María porque no encontraba el cuerpo del Señor, quería atenderlo, quería cubrirlo, quería ungirlo, y le dice a este hombre, decime dónde está. Jesús le dijo, ella no sabía que era Jesús. María, volviéndose ella cuando lo reconoció, le dijo, Rabí, que quiere decir mi maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Esto es lo que te quería decir. Todavía no había terminado la obra. Escuchad, todavía no había terminado la obra. El sacrificio fue hecho. El sacrificio fue consumado. La obra de la ley fue consumada. El cumplimiento de la ley fue consumado. La declaración en los infiernos fue consumada. La creación de la iglesia fue consumada. La formación de los dones fue consumado. El repartimiento de los dones fue consumado. Pero todo eso necesitaba un broche. Ser presentado delante de Dios. Que Dios reciba ese sacrificio, la sangre que debía ser arrojada sobre la tapa del propiciatorio. Todo esto es teología del Antiguo Testamento, que tendríamos que estudiarlo en algún momento particular, no es este el momento. Y el Padre, al aceptar esa sangre, ahí se daba por cumplido el tiempo de la ley y se abría el tiempo de la iglesia y el tiempo de la gracia. Algo tan importante no podía ser tocado, no podía ser humillado, no podía ser mancillado, se dice, ese sacrificio. Si tocaba a Jesús, si María en su desesperación se tiraba encima de Jesús, si María como fan se iba encima de él, el sacrificio de Jesús hubiera sido en vano. Pero a pesar de eso, Jesús se tomó el momento para hablar con ella. Por mucho que Dios tenga por hacer, Él se toma el momento para hablar con vos. Por mucho que Él tenga por hacer, Él se toma un momento por tu aflicción. Presta su oído a tu aflicción. Desciende sobre las alas de un querubín, como dice el Salmo 18, por tu aflicción. Él atiende tu preocupación. Por muy grande que sea la obra que tiene que hacer todavía, a veces cometemos el error de decir, no, Dios está muy ocupado para lo mío. Por muy pequeño que sea lo que vos sentís que es lo tuyo, Dios se toma el momento para atender tu necesidad, para atender tu aflicción. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las noticias de que había visto al Señor y que Él le había dicho esas cosas. Lucas capítulo 24, versículo 13, en adelante, largo el pasaje, a ver si lo leemos todo o lo cortamos. Versículo 13, Lucas 24, amén, amén, amén. Hasta andan haciendo recomendaciones de series de Netflix, pero esto da para todo. He aquí dos de ellos, de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, el mismo día es el día de la resurrección, que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, iban chusmeando de las cosas que habían pasado ese fin de semana, esos días en Jerusalén. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban vendados para que no le conociesen, lo mismo que había pasado con María. Uno podría preguntarse, ¿por qué Jesús no se manifestaba de esa manera? Y en realidad es que ya estaba empezando a dar señales de fe, que lo espiritual se vive y se recibe por fe, que lo de Dios se vive y se recibe por fe. No necesito ver el resultado, necesito creer en el resultado. No necesito ver la meta, necesito avanzar hacia la meta. No necesito ver el suelo firme, necesito caminar sobre las aguas. Anímate a andar por fe. Viene tremenda bendición para la iglesia en este año.
Aunque vos veas que todo está patas para arriba, tremenda bendición para la iglesia en este año. No puedo creer que llegamos a 100 conectados. ¿Qué está pasando hoy? Gloria a Dios por eso. El Señor va a tocar más vidas entonces todavía. Recuerden compartir, no le dije compartan a través de su Facebook este mismo video ahora para que otros se puedan conectar y recibir esta bendición. No dudes de lo que no veas. Cree en lo que no ves. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Andar a ciegas con Dios, andar a ciegas con Él, no es ser un tonto, no es estar en menor posición, no es estar descalificado. Andar a ciegas es tener una vida de fe. Y esa vida de fe es la que te trae la victoria. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Y les dijo: ¿qué charlas son esas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Fíjense, María estaba afligida. María y la otra estaban preocupadas al principio porque no podían atenderla a Jesús, pensaban. Luego estaba María afligida porque no encontraba el cuerpo de Jesús. Y acá encontramos a dos discípulos sin nombre, Juan y Pedro, Pepe y Antonio, Rocío y Estela, Eleuterio y Chimoltrufia. Estaban ahí dos. Iban caminando preocupados, tristes. Y Jesús se detuvo ante esa tristeza. La fe del corazón, la preocupación del corazón, el querer agradar a Dios, el querer caminar en el propósito de Dios, el querer seguir creyendo aunque tus ojos te muestren lo contrario, sube un aroma agradable al Señor. Sube un olor, un aroma que hace atractivo y Él desciende. Como cuando vas caminando por la calle, sentís que alguien está haciendo un asadito y se te van los ojos. Bueno, así eso mismo, como olor fragante, sube la adoración de un pueblo que cree, de aquellos que se acercan a Él. Dios les bendiga a los que se están sumando en este momento. Se convierte en olor agradable. Que tu vida sea un olor agradable para el Señor. ¿Por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Gracias. Me ponen mis frases y eso me bendice a mí porque yo las leo y digo: qué buena frase. El querer seguir creciendo aun cuando tus ojos te muestren lo contrario. Sí, Señor. Aroma agradable, adoración para el Señor. Entonces Él les dijo, Jesús les dice: ¿qué cosas? Ellos le respondieron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Miren cómo alababan al Señor. Delante de Dios y de todo el pueblo. Estaban glorificando al Señor. Seguían creyendo en el Señor, a pesar de que sus ojos le mostraban lo contrario. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Pero nosotros esperábamos que fuera, y no fue lo que esperaba. Muchas veces lo que vos esperás no es lo que Dios tiene para darte, pero lo que Dios tiene para darte es mejor de lo que esperás. Si lo que esperás no viene, no te frustres, seguí creyendo. Aunque pase un día, aunque pasen 2 días, aunque pasen 3 días, dice el libro de Oseas o el libro de Amós, uno de esos libros lo dice, y al tercer día les dará vida. No te preocupes por lo que falte, no te preocupes por lo que pase, no te preocupes porque no veas la respuesta ya está y Dios la tiene para vos. Y esto ya es el tercer día de que esto ha acontecido. Versículo 26, dice Jesús: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él, de Jesús, decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba. ¿Cómo me gusta este pasaje? Infinidad de veces comento este pasaje. 24:16 de Lucas. Hizo 24:28 de Lucas. Como que iba más lejos. Hizo como que iba más lejos. Tantas veces Jesús hace lo mismo con nosotros. Tantas veces Jesús se hace el tonto. Tantas veces Él intenta hacer como que tal cosa, esperando tu reacción. Los silencios de Dios anteceden su acción. Los silencios de Dios provocan tu reacción. Gracias, Gerson. Oseas 6:2, al tercer día nos da la vida. Los silencios de Dios están gestando restauración. Mirá, esta mañana temprano
el Señor me ponía en el corazón, me daba a sentir esta idea. La resurrección es el mismo espíritu de la restauración. La restauración, lo que da nombre a la visión de la iglesia y a nuestra propia iglesia. Restauración significa que todas las cosas vuelvan a su origen, al plan original, al propósito original. Buen día, Lucas. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Restauración significa volver todas las cosas al plan original, como estaban pensadas al principio. Restaurar significa no arreglar, no emparchar, no meter un reboque encima. Restaurar significa que todo sea como al principio. En la resurrección, Jesús volvió a ser como era al principio. Volvió en su gloria, mostró su gloria, manifestó su divinidad, se mostró al mundo, ascendió en gloria. La resurrección es el mismo espíritu de la restauración. La restauración es el mismo espíritu de la resurrección. Tu vida va a encajar en el plan original que Dios tenía con vos. Tu vida va a encajar en el propósito que Dios tenía con vos. Se va a cumplir lo que Dios pensó para vos. Nada impedirá que se cumpla lo que Dios tenía para tu vida. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, buscando, provocándote para que reacciones, para que le digas lo que ellos hicieron. Mas ellos le obligaron a quedarse. Retené la presencia del Señor a través de tu adoración. Retené la presencia del Señor a través de tu adoración. Una adoración agradable, un olor fragante, un olor atractivo. Retené la presencia del Señor, retené el propósito del Señor, retené el llamamiento del Señor, retené el ministerio que Dios te dio. Retenélo para que el Señor lo muestre y se cumpla en tu vida. Y retenerlo porque Él está esperando que lo hagas. Juan capítulo 20, versículo 19. Juan capítulo 21, vamos a cortar esa parte. Juan capítulo 21, versículo 1. Porque avanza la hora, el pastor se embala, el pastor se emociona, avanza la hora y hay que declarar. Y todo lo demás todavía. Cintia, David, buen día, gracias por acompañarnos. Juan capítulo 21, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Un hombre frustrado, un hombre angustiado, un hombre que se sentía fracasado, pero que un hombre que todavía quería seguir creyendo. Un hombre que aunque estaba golpeado, un hombre que se sentía temeroso, estaba mostrando que volvía a sus prácticas, pero en el corazón estaba volviendo a la provocación. Recordó la misma situación, entendió la misma situación, entendió lo mismo que le pasó a los discípulos en Emaús. Estaba provocando el accionar del Señor. Recordó lo que había pasado el día que él conoció al Señor, cuando él se postró delante del Señor, cuando dijo verdaderamente este es el Hijo de Dios. Oh Señor mío y Dios mío, le dijo Pedro en aquella ocasión. Estaba provocando la misma situación. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Otra vez lo mismo, fíjense el mismo patrón. Actúa de la misma manera para que vos creas que Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca. Jesús empieza a dar señales. Jesús toca tu corazón con cosas que Él ya te habló. Jesús te habla en la intimidad en cosas que Él ya experimentó. Y Jesús viene a tocar tu conocimiento también de su palabra. Por eso tenés que conocer la palabra de Dios. Comete la palabra, metete la palabra, navegá en la palabra. Y como le digo a mis discípulos, manejá la palabra del Señor. Que sea la palabra de Dios, sea tu propia vida, para reconocer lo que Dios está haciendo. Que no seas confundido, que no seas distraído, que no se levanten supuestas voces proféticas. Leía ayer en Deuteronomio cómo reconocer a un profeta. Y es tan sencillo cómo reconocer a un profeta. Si lo que el profeta dice no se cumple, ese no es profeta.
Y me gustaría avanzar sobre decirte qué pasa el profeta que no es profeta, porque la Biblia dice será apedreado. En este tiempo se levantan un montón de voces que quieren mostrarse como voces proféticas. Un montón de voces que queriendo decir lo que está pasando, Dios envió este castigo, Dios está castigando al pueblo, Dios está castigando a los chinos, Dios está castigando al mundo, Dios está castigando al mundo rebelde, Dios está castigando a la iglesia. Todo lo que está pasando son señales del fin del mundo. Las señales del fin del mundo se vienen cumpliendo hace miles, porque son señales que se deben cumplir. Pero las señales del fin del mundo, como diciendo, ya está, ya viene, que se escuchan trompetas, que hubo una erupción en Indonesia, que el volcán Krakatoa después de 138 años entró en erupción, y el día siguiente cinco volcanes más. Y la Biblia dice que esto iba a pasar. Sí, el volcán Krakatoa entró en erupción después de 138 años, y la erupción del año pasado fue más grande que la de este año todavía. No siga voces que no están conectadas con la palabra de Dios. Conozca la palabra de Dios para no ser confundido. Jesús empezó a darle señales. Tiren a la derecha, tiren a la derecha, como había pasado en el mar de Galilea. Tiren a la derecha y hallarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ajustó la ropa y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, unos 90 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Al descender a tierra vieron brasas puestas, un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traigan los peces que acaban de pescar. Si Jesús le pide los peces, ¿de dónde sacó Jesús el pez que estaba puesto sobre las brasas? Dios ya tiene provisión para vos, aun cuando vos estás preocupado, buscando, no encontrando, creyendo que no hay salida. Dios ya tiene provisión, Dios ya tiene la mesa puesta, Dios ya tiene la respuesta, Dios ya te está esperando. Traigan los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Gracias, David, por tus palabras. Le dijo Jesús: vengan, coman. Y ninguno se atrevía a preguntarle: ¿quién sos?, sabiendo que era el Señor. Si sos discípulo, conoces el aroma del Señor. Si sos discípulo, conoces el caminar del Señor. Si sos discípulo, conoces la palabra del Señor. Y esta era ya... Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, prestame atención, ya estamos casi terminando, porque es la tercera ocasión donde Jesús actúa de la misma manera. Con las mujeres preocupadas por la piedra, con la mujer preocupada porque no encontraba el cuerpo, con los discípulos entristecidos porque se sentían frustrados porque lo que pensaban ya no se iba a cumplir. Y por cuarta vez vuelve a hacer el Señor lo mismo. Dice la Biblia que Jesús apareció a los discípulos durante bastante tiempo y apareció como a 700, 800 en total. Y estuvo durante casi 40 días apareciéndose, hablando, conversando, mostrándose, afirmando que Él era el que dijo que iba a hacer y que Él iba a hacer lo que dijo que iba a hacer. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijese esta tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús fue a buscar a un hombre que se había ido amargado, un hombre que lloró amargamente, un hombre que estaba angustiado, un hombre que se aisló de los discípulos, un hombre que volvió a la pesca, pero un hombre
al cual Jesús le había dicho: Satanás ha pedido por ti para zarandearte como a trigo, pero cuando vuelvas, pastorea a mis ovejas. Cuando vuelvas, contené a las ovejas. Lo que Jesús le había dicho a Pedro antes de la caída de Pedro es lo que Jesús viene a restaurar en Pedro después de la caída de Pedro. Lo que Jesús le había prometido a Pedro, que sobre la roca de la fe iba a edificar la iglesia, empezaba a manifestarse ahora cuando Jesús vino a afirmar la fe y el llamado que había hecho sobre Pedro. Pedro estaba angustiado, Pedro se sentía perdido, Pedro se sentía apartado. Jesús se tomó el tiempo. El llamado especial, primeramente cuando le dijo a María, el ángel: váyale, díganle a los discípulos y a Pedro. Se tomó ese trabajo especial de hablar primeramente con él en forma especial. Se tomó el trabajo especial de prepararle un desayuno. Preparó banquete para Pedro. Sentó mesa para Pedro. Lo sentó a Pedro delante de él. Le habló a Pedro en forma personal. Jesús se tomó el tiempo con un hijo suyo que estaba angustiado y un hijo suyo que iba a abrir camino. Jesús se tomó el tiempo aún para demostrarle: Pedro, no sos perfecto. Seguís teniendo errores y te equivocas. Pedro, seguís fallando. Pedro, te vas a seguir equivocando. Pero hacé y cumplí el llamado que yo tengo para vos. Que el diablo no te engañe, que tus errores te alejen del propósito de Dios. El Señor conoce aún todos tus errores y dice: toma el tiempo para restaurar tu vida. A lo largo de la restauración, de la resurrección, Jesús trajo restauración de corazones, de emociones, de vidas, de mujeres, de discípulos, de Pedro. Y luego, habiendo terminado todo, da las instrucciones finales, que no puedo dejar de mencionarlas para que sepamos, las últimas instrucciones de Jesús para nosotros, para la iglesia. Marcos capítulo 16, versículo 15. Les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán de las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. Lucas capítulo 24, versículo 49. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. Poder para testificar, poder para anunciar, poder para transformar, poder para decir: se puede vivir de otra manera. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me serán testigos en Florencio Varela, en el Gran Buenos Aires, en la provincia y en toda la nación. Y me serán testigos en Claypole, en el Almirante Brown, en Villa Lisa, en La Plata. Y me serán testigos en Quilmes, y serán testigos en Avellaneda, y serán testigos en Buenos Aires del gran poder de Dios. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Declaración de victoria, declaración de propósito, llamamiento y cumplimiento, declaración de alcance, declaración de expansión, declaración de cumplimiento de lo que Dios les había dicho, declaración de que Dios realmente era el que él dijo que era y que Jesús era el cual Dios dijo que era. Este es mi Hijo amado, a él oíd. En esta mañana que declaramos resurrección, no mires tu aflicción, no mires tu dolor, no mires tu preocupación. Estamos, ya lo sabemos, lo decimos todos los días. Hace días que estamos diciendo, hay personas que hace un mes que no están trabajando, se han cortado los ingresos. La cosa va a venir peor todavía. Después me dicen: pastor, no profetice. No profetizo, advierto lo que va a pasar. No estoy yo diciendo que pase, estoy diciendo para que sepas lo que va a pasar. Van a venir tiempos peores. Los 3 meses que siguen a van a ser 3 meses peores. Mayo, junio, julio van a ser 3 meses peores todavía. Pero no te muevas del propósito, no te muevas de la fe, no te muevas del llamado. No dejes de creer.
porque el Señor va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Él le había avisado a sus discípulos que iba a resucitar y resucitó. Y aún a pesar de ello, muchos de ellos no creyeron. Antes de conversar, de empezar a decirle a los de Emaús, antes de empezar a decirle desde la Escritura, esto tenía que pasar, les dijo, oh insensatos de corazón, ¿por qué no creyeron lo que les dije? Así que no te corras del propósito ni del llamamiento. Afirmate y cree que Dios va a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. Vamos a prepararnos ahora ya directamente para hacer declaración y para al mismo tiempo poner delante del Señor lo que trajimos para Él. Vamos a orar, vamos a empezar orando, pero quiero que prepares. ¿De eso te encargas vos? ¿O no? Quiero que prepares los elementos de fe. Aquellas cosas en las cuales, a través de las cuales vas a declarar resurrección. Aquellas cosas que pensabas que necesitaban resurrección. Quiero que tomes el objeto, que tomes el elemento, que tomes lo que sea que vos crees que necesita resucitar. O que vos pensás que necesita resucitar. Si no tenés un elemento, un objeto, que tomes un papel y anotes en ese papel tal y tal cosa, yo necesito que sea resucitada. Lo prepares, tomate ese instante, ya tenés que tenerlo ahí al lado. Al mismo tiempo, una vez que lo pongas sobre tu mesa o en el lugar donde estás, quiero que tomes también aquello que preparaste para el Señor, lo que decidiste darle al Señor, que lo tomes y lo pongas por encima, para sellar con un acto de adoración y con un acto de fe, para sellar del mismo modo esta entrega, esta declaración, este sacrificio, esta adoración y esta resurrección, para poder decirle al mundo, para poder decirle al mismo tiempo, para poder decirle al mundo que Dios va a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. Quiero que lo pongas ahí por encima y cuando esté eso por encima, que ahora te tomes lo último, el último trabajito, que tomes el celular en donde lo tengas, si lo tenés apoyado, acomodado. Si tenés una computadora, que pongas todo frente a la computadora. Si tenés una tablet, una notebook, que pongas todo enfrente. Si es una tablet, que pongas la tablet encima. Que tomes el celular, no hay un celular acá, no. Que tomes el celular y lo pongas encima. Lo tomes así y lo pongas arriba de lo que trajiste para darle al Señor, de lo que preparaste para Él y de aquello que sea el elemento de fe, de la carta, de la nota o del elemento que preparaste. Que en ese celular esté yo ahí, que esté el pastor ahí los gritos medio enloquecido como todos los días, que me veas ahí de arriba, que esté yo ahora sí arriba como si estuviera. Y quiero que veas esto, como si estuviera en la iglesia, acostado sobre tus elementos de fe, con mis pies puestos sobre esos elementos de fe, con las manos puestas sobre tus papeles, sobre tus objetos, ya me imagino algunos ahí con ladrillos, me imagino algunos con bolsas misteriosas sin saber qué hay adentro, me imagino algunos con sobres, me imagino algunas billeteras, me imagino algunas llaves, me imagino muchas llaves. No sé qué andan queriendo hacer, me imagino muchas llaves. Hay que todo lo prepares y lo pongas. Y vamos ahora a prepararnos a orar, a declarar resurrección. Y cuando terminamos la declaración, separás los elementos, corres el celular, tomás lo que preparaste para el Señor, lo ponés en el sobre que corresponde, tomás ese elemento de fe y ya lo volvés al lugar que le correspondía. Así que oramos y vamos a declarar bendición y victoria. Adoramos tu nombre, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús, creyendo y declarando, Señor, que el día que moriste ya tenías un plan y un propósito y que en ese plan y propósito estaba gestada nuestra salvación. También nuestra bendición, también nuestra sanidad, nuestra redención y restauración. También, Señor, tenías preparado aquello a donde nos dirigís, el plan y el propósito con nuestras vidas. Tenías preparado lo que nos querés dar, la bendición, el llamamiento, el ministerio, la bendición en la casa, en la familia, en el trabajo. También tenías, Señor, para nosotros nuestra condición física, nuestra condición espiritual, nuestra condición emocional. Tenías para nosotros, Señor, abundancia de milagros que lo empezamos a manifestar. Señor, te damos gracias creyendo que cuando resucitaste, lo hiciste, Señor, para mostrar al mundo que todo lo que hiciste era real, que lo que estabas hablando era palabra de vida y palabra de verdad. Señor, que el mundo sepa
que realmente no habías fracasado, sino que habías alcanzado victoria. Venimos a declarar en esta mañana victoria de la resurrección. Venimos a darte gracias, Señor, por haber resucitado. Venimos a darte gracias por poder decir al mundo, Jesús ha resucitado, y así como ha resucitado podemos decir, mi fe es genuina, mi fe es verdadera, mi fe no está fundada solamente en supercherías, mi fe no está fundada simplemente en palabras huecas, mi fe no está fundada en falsa profecía, sino que mi fe está fundada en la verdadera profecía, al tercer día resucitaré. Y yo creo, Señor, en aquel que resucitó, y esa declaración de resurrección, y ese efecto de resurrección de la palabra de Dios que dice que el mismo Espíritu que estaba en Jesús cuando lo resucitó de entre los muertos, ese mismo Espíritu está en mí. Ese mismo Espíritu está entre nosotros. Ese mismo Espíritu está en la iglesia. Ese mismo Espíritu nos acompaña ahora. Ese mismo Espíritu está en este lugar. Y ese Espíritu va a traer resurrección sobre tu cuerpo, sobre tu casa, sobre tu economía, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu trabajo, sobre tus necesidades, sobre tus proyectos, sobre tus planes, sobre tu negocio, sobre lo que aún no empezaste y querés empezar, sobre tus metas, sobre tus ideas, sobre tus tratamientos, sobre tu salud, sobre tu sanidad. Viene un tiempo de restauración, viene un tiempo de resurrección, viene un tiempo que se cumpla de lo que Dios tenía para vos desde antes de la creación del mundo, porque fuiste pensado y fuiste gestado, aunque el mundo todavía no existiera, fuiste pensado en el corazón de Dios. Ya tenía para vos Dios tu nombre, tenía Dios para vos tu plan, Dios tenía tu propósito, Dios tenía tu llamado, Dios tenía tu familia, Dios tenía tu economía, Dios tenía tu sanidad y tu restauración, escrito en el cielo, sellado en la tierra, manifestado en la cruz y expuesto aún delante de las potestades espirituales. En el nombre de Jesús declaramos que el diablo y todos sus secuaces fue vencido, derrotado, ya no tiene control ni autoridad. Declaramos en el nombre de Jesús que la iglesia se levanta tomando las llaves de la muerte, tomando la autoridad del cielo, que el Señor arrebató al pecado y entregó ahora al ponerse él mismo por cabeza sobre la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro restauración en cada uno de estos elementos, en cada uno de estos objetos, en cada uno de estos planes, en cada una de estas angustias, en cada una de estas frustraciones. Declaro restauración y declaro multiplicación. En el nombre de Jesús, Señor, serán abiertas las ventanas de los cielos, serán abiertas las fuentes de la tierra, serán multiplicados, Señor, los dones de tu pueblo, serán abundadas, Señor, su mesa, su heladera, su alacena, será abundada, Señor, en gran manera, al 100 por 1, Señor, será abundada la mesa de tu pueblo, los hijos de tu pueblo, será abundada su economía. Aunque veamos conflicto, crisis alrededor, una vez más, Señor, declaramos, caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, pero a vos no te va a llegar, a vos no te va a llegar. A vos no te va a llegar, sino que nos levantamos en medio de la crisis para alumbrar, para decir, para asistir, para proclamar. Se puede vivir de otra manera. Levantamos una voz profética, anunciando, declarando y diciendo, este es el camino de la salvación. Levantamos una voz profética, diciendo al que está en dolor, al que está en angustia, al que está en necesidad, al que está en tiniebla, al que está en fracaso, diciéndole, vengan, vengan, vengan ahora, vuelvan al Padre, vuelvan a la vida del Todopoderoso, vuelvan a recibir el elixir de la salvación. Y a ti, Señor, en el nombre de Jesús te adoramos. Te entregamos, Señor, lo que hemos preparado para vos. Te entregamos, Señor, lo que surge de nuestro corazón. Te entregamos, Señor, nuestra adoración. Te entregamos nuestra honra. Te entregamos nuestro agradecimiento. Lo dejamos en tus manos sabiendo que en tus manos hay bendición y multiplicación. Lo dejamos en tus manos, Señor, porque lo que se siembra en vos, Señor, al 100 por 1 es devuelto en abundancia. Lo entregamos en tus manos porque sabemos que es más bienaventurado dar que recibir. Lo ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos que recibiremos una cosecha en abundancia, una cosecha de vida, una cosecha de multiplicación. Te damos gloria, honramos tu nombre, Señor, te damos gloria y te bendecimos. Yo declaro, Señor, que el tiempo de la amargura ya cesó. Declaro, Señor, que los 21 días de Daniel ya pasaron. Declaro, Señor, que la batalla en los cielos ya se terminó. Y el ángel viene a manifestar salvación, promesa, cumplimiento y libertad. Por eso a ti, Señor, te damos la gloria. Te adoramos, bendecimos,
exaltamos, glorificamos tu nombre. Oh, sí, Señor. Volvimos. Danzamos. Soy su hijo. Oh, sí. Amén. 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 Soy amado. Somos libres, somos libres por tu sangre. Yo libre soy, somos libres por tu sangre. Yo libre soy, en libertad. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, en la casa de Dios, hay libertad, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Hay libertad. Somos libres. Somos libres. Libres para cantar, para adorar, para bendecir, para exaltar el nombre del Señor. Somos libres para creer y para que creas que el Señor trajo resurrección. Tómate firme a la fe. Cree lo que hemos estado declarando, cada uno de esos elementos que has visto en tu vida, y esta semana les voy a estar hablando en forma personal por mensaje y les voy a estar pidiendo que mandes un testimonio de lo que pasó en la resurrección del año pasado y aquellas cosas que declaraste ahora, porque algunos casos ya en estos días se empiezan a manifestar. Así que van a estar compartiendo testimonios que los vamos a hacer circular entre todos para que todos puedan ver que se puede vivir de otra manera. Gracias por estar ahí. Tremendo tiempo, lamento que justo se cortó la transmisión de internet. Hoy pasamos el tiempo habitual, pero acá estamos otra vez nuevamente con Instagram, perdón, se había cortado. Y avanzamos en nuestro propósito. A la tarde los jóvenes tienen su reunión, también de la misma manera, en forma virtual. Y mañana comienza el trabajo a las 9 de la mañana, el trabajo en la iglesia nueva. A las 10 también ahí va a estar Obreros Solidarios recibiendo mercadería, donaciones para poder alcanzar a aquellos que están pasando una situación de mayor necesidad. Nos despedimos
Oramos con la bendición sacerdotal. Iglesia Restauración, cuán hermosos son tus hogares, cuán hermosas son tus tiendas. El Señor te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y ponga el Señor en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Felices Pascuas, feliz resurrección. Gracias por estar ahí.